10:23 minutos de la mañana, 9:23 en Canarias. Son entre 700.000 y 2,7 millones de personas las que mueren al año por causa de la malaria. De ellos el 75% son niños y obviamente las zonas endémicas están en África en su mayoría. Asimismo causa entre 400 y 900 millones de casos de fiebre aguda al año en la población infantil. Hay que luchar contra la malaria. ¿Tú te acuerdas de la imagen hace unos días de la reina Sofía con la ex vicepresidenta del gobierno agarrando una brocha y pintando? ¿Te acuerdas? Pintando una pared, totalmente. Bueno, pues tiene mucho que ver porque quien le daba la brocha a la reina era Pilar Mateo, a la persona a la que te voy a presentar, que tiene una historia muy sorprendente de lucha y de empeño sobre todo, porque Pilar es valenciana, es doctora en químicas, heredó una empresa de pinturas de su padre y lejos de quedarse con el negocio familiar y rentabilizarlo, pensó alguna manera de poder ayudar al tercer mundo. Entonces inventó una pintura para espantar a los insectos y lo que consiguió en un primer lugar es que vinieran más moscas todavía. Pero ella siguió con su empeño. Pilar, buenos días. Hola Javi, muy buenos días, encantada de saludarte. Lo mismo digo. Oye, qué bien y menos mal que seguiste con el empeño, porque si te hubieras rendido a la primera no hubiéramos llegado al punto en el que estamos ahora mismo. Bueno, por el camino he intentado con mi brocha, no solamente tienes que combatir a insectos de 6 patas, sino que te encuentras a muchos bichos de 2 patas que son más difíciles Sí. hay que darle más fuerte, ¿sabes? Sí, tienes mucha razón. Bueno, ahora nos contarás por qué, pero a mí lo primero que me gustaría que nos contaras esto de Infesti, que es la pintura que tú has descubierto, has patentado, para luchar contra esas enfermedades casi apocalípticas, la malaria, el dengue. Cuéntame. Bueno, realmente, aparentemente es una pintura y como se vio que tuvo la oportunidad de dar el primer brochazo de ilusión en África, la reina es un brochazo de lujo, evidentemente. Lo que tiene es algo mucho más sofisticado. Son un proceso de microencapsulación donde se pueden meter desde productos biocidas o productos naturales dependiendo de lo que quieras controlar. De hecho, estamos ahora trabajando en invasores medioambientales como son un caracol que afecta muchísimo al arroz, que es un tema muy grave que podemos hablar en otra ocasión porque afecta a los arroces. Bueno, es que hay que tener en cuenta que el tercer mundo vive del arroz. Sí, pero también lo tenemos aquí en el delta del Ebro. Estamos hablando de un problema grave, no gravísimo. Y además hablamos de miles y miles y miles de especies que están invadiendo. Son invasiones que vienen de otros sitios porque al final los problemas se generalizan. La globalización hace que se lleve lo bueno y lo malo. O se ayuda a los países donde tienen los problemas o al final todo viene también a los países que estamos pasando un poco por encima de la problemática desde un punto de vista mundial. Entonces la tecnología pues sí empezó evidentemente en aquellos sitios donde los insectos estaban muy cercanos al hábitat humano y evidentemente eran las paredes y en el hábitat donde duermes pues pensé que podría ser la forma racional desde un punto de vista ecológicamente aceptable y desde un punto de vista sobre todo de tener un equilibrio racional para el control de los insectos. Oye, ¿y funciona Infesti? Realmente pero no es Infesti, es Inesfly. Es que unos llaman Inesfly en Bolivia, pero es Inesfly. Inesfly, porque perdóname, hija, que lo llamo de cualquier manera. Pero... Haces bien. Pintura insecticida. No, tampoco. ¿No? Odio profundamente lo de... porque no lo es. O sea, precisamente una de las cosas que han querido copiar mucha gente cuando habla de la pintura insecticida, lo que hace es que tú tienes una pintura, metes una insecticida y puede ser peligroso incluso para resistencias. ¿Cómo lo llamas tú? Pues le llaman la pintura que salva vidas. Inesfly. Inesfly. Pues ya está, Inesfly, que yo lo llamo como me ha dado la gana. Pues muy bien. Bueno, muy bien, pero si se llama Inesfly, le llamamos Inesfly. No te preocupes que a partir de ahora no se me escapará de ninguna manera. Oye, y decía, ¿es efectivo Inesfly? Pues sí, sobre todo en aquellos insectos que son rastreros, es decir, en el caso de mal de Chagas, que es el que más años he vivido en la zona de selva, en el Chaco boliviano, como la chinche es un insecto que está intradomiciliado y que está dentro de las paredes, pues hemos podido llegar a negativizar el chinche perfectamente y hacer que desaparezca de la zona del hábitat humano, incluso hacer el peridomicilio que llega a ser en aquellas zonas donde la chinche se ha metido también en árboles y puedes llegar a controlarlo. En otros vectores estamos trabajando en un proyecto muy importante en el picudo de las palmeras, que estamos ya con registros, con una molécula de Bayer que vamos a microencapsular
Y en el caso de mosquitos, bueno, pues mientras yo estaba viviendo en la selva, se llevaron la tecnología expertos de organismos internacionales, y en el grupo del IRD de Montpellier, de la Universidad de Parasitología de Valencia, y también el centro de Cotonou en Benín, y llevan casi ya 9 años como haciendo todos los protocolos que exige la OMS, como si fuera un medicamento. Y bueno, ya se ha publicado las 2 fases más importantes, que es la eficacia del producto, y en malaria se ha visto que para reducción de poblaciones de anófeles, que es el mosquito transmisor de la malaria, pues que es una gran herramienta por la persistencia que tiene y la residualidad. Pero a mí me gustaría añadir de que yo creo que si algo he aprendido con mi brocha y con mi tecnología es que deberíamos de dejar de hablar de la enfermedad y de hablar de las personas que sufren la enfermedad, porque en África nosotros, yo solamente voy a trabajar, cuando hablo de trabajar en la malaria, deberíamos de hablar que vamos a trabajar en muchas áreas. Es decir, en África el problema donde muere la gente de la malaria, ¿quién muere la gente de la malaria? Mueren los más pobres. A lo mejor sí que conoces a una persona que ha tenido que le picar mosquito, porque el mosquito no distingue a un pobre de un rico, a diferencia del mal de Chagas. Pero es muy importante saber que quien sufre realmente es porque las viviendas están enfermas, porque falta higiene y porque hay otras muchas enfermedades asociadas, como también entomológicas, como por ejemplo en un proyecto que estoy trabajando con el London School de la mosca sese, que mata a millones de vacas. Y o en el cuerno debajo del cuerno de Somalia, para que te hagas una idea, donde salen esas imágenes de Somalia, hay una garrapata que cuando chupa sangre al ganado, tanto de ovejas como de vacas, matan a millones de ovejas y vacas, sobre todo porque transmite una enfermedad que se llama teliriosis, que las deja, imagínate, una vaca. Tremendo. Entonces, claro, hay que hablar de la persona que sufre más enfermedades. Estamos hablando de que la mitad del planeta muere de cosas que la otra mitad hemos solucionado hace más de 50 años. Oye, me ha encantado saludarte, Pilar. Muchísimas gracias. Interesantísimo hablar contigo. Además, mis hijos te adoran, ¿eh? O sea, pues que mira, quería decírtelo porque les encanta la parte más musical. Pues, oye, pues un beso enorme y muchas gracias, Pilar. Un saludo. A ti, un abrazo a todos.